Durante 60 años, una voz ha acompañado a Morelia, ha contado historias, ha unido generaciones y ha construido identidad. Hoy abrimos el micrófono para escuchar a quienes hicieron posible este legado. Esto es Perfiles 102.5. ¿Qué tal? Muy buen día, excelente tarde o excelente noche a la hora que esté viendo esta transmisión. Es un gusto estar con todos ustedes. Soy Sergio Macías. El día de hoy, en este segundo capítulo de Perfiles al 102.5, 60 años de trayectoria. ¿Qué sería para mí estos 60 años? La verdad es que han representado algo muy importante sobre mi carrera y sobre todo en el perfil en el que ahora me estoy posicionando. Agradezco a todo el equipo también de Radio Ranchito que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Yo soy Sergio Macías, me dicen el Potro. Algunos me conocen en el micrófono, quizás otros no, o no me conocen de manera virtual. Pues me les presento, es un gusto estar con todos ustedes. Y oigan, pues platicándoles acerca de ese segundo capítulo de este personaje que vamos a tener como invitada, una invitada muy importante que nos va a estar platicando pues acerca de su carrera y sobre todo de estos 60 años. Que dejen contarles, yo tengo apenas 5 años aquí en la estación de Radio Ranchito, pero tenemos a gente muy importante que ha estado por más de 30 años. Y uno de esos personajes es la siguiente mujer, muy guapa, muy talentosa, que pues ya tiene mucho tiempo aquí con nosotros, así que pues vamos a dar la bienvenida a esta invitada que tenemos el día de hoy. Detrás de cada voz hay una historia. Hoy la compartimos con Lucía Ávila, coordinadora administrativa de Radio Ranchito, Perfiles 102.5. Bueno, pues en este momento ya nos encontramos con Lucía Ávila Jacobo. Lucy, es un gusto tenerte el día de hoy. Muchas gracias, Sergio. Oye, pues precisamente en este programa que estamos hablando acerca de los perfiles y antes de conocer un poco más de lleno de la trayectoria que tienes aquí en Radio Ranchito, queremos conocer más acerca de Lucía. ¿Quién es Lucía? Lucía, pues soy mamá de dos grandes hombres. Bueno, uno todavía chiquillo, pero ya uno es médico, haciendo su especialidad, muy orgullosa mamá. El otro está apenas entrando a arquitectura en primer año y pues una mamá pavo real soy yo. Oye, sabemos que eres una mamá muy dedicada por el tiempo que también llevo conociéndote, que tu prioridad son tus hijos y que también pues has visto la manera de sacarlos adelante porque has llevado pues la batuta tú sola. Así es, desde que falleció mi esposo pues me ha tocado a mí y bendito Dios, mis hijos son unos grandes muchachos, entonces realmente son muy comprensivos, muy ahorrativos, y han sacado poco a poquito, desde que falleció su papá, pues su carrera adelante. Ellos van echándole ganas, claro, con mi apoyo también, pero siempre es un gran reto. Sabemos que se dice fácil, pero pues poco a poco nosotros pues vamos superando también los obstáculos y de eso se trata. Algo que me gusta mucho de Lucy es que siempre tiene una sonrisa. O sea, que a pesar de la circunstancia dice, no te preocupes. No pasa nada. No pasa nada y es una persona que también está cuando más lo necesitas. Y pues Lucy, eso para mí pues te considero también pues parte de mi familia. Has estado pues también presente en esas situaciones que pues lo he necesitado y también en esa parte pues te quiero agradecer. Oye, hablando más acerca de ti para que el público también te conozca, ¿cuál es tu hobby, Lucy? Mi hobby, pues es ir a misa, ayudar en el templo. Antes era catequista, ahorita ya por el tiempo pues no he alcanzado. Pero sí me gusta mucho apoyar en ese tipo de cosas en el templo y pues también distraerme de vez en cuando con mi familia. Todo desde que falleció mi mamá, todos los viernes es estar con mi familia, con mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos. Nos reunimos todos los viernes en casa de mi mamá para no distanciarnos, porque luego a veces cuando ya faltan los papás, todavía cuando faltaba mi papá, pues teníamos a mi mamá, pero ahora que ya faltaron los dos, luego a veces muchas familias se disuelven, se separan, ya no se ven y nosotros no hemos logrado de que cada 8 días nos vemos, vamos a cenar ahí en la casa de mi mamá y todos estamos ahorita muy unidos. Oye, eso es algo muy importante que estás cultivando actualmente también con tus hijos. Entonces, ¿cómo fue la etapa de Lucy de niña? ¿Qué recuerdas? ¿Alguna experiencia que te haya marcado? De niña, pues mi mamá sí era medio estricta porque yo soy de las hijas mayores. Tengo un hermano mayor, después yo.
Entonces sí, mi mamá era estricta con nosotros, ¿eh? Y yo creo que también eso nos sirve, porque a veces ahorita ya dicen, no, es que no debe de ser uno tan estricto con los hijos, y ya luego al ratito ya esos hijos son hijos de cristal. Entonces yo recuerdo que mi mamá sí era estricta, mi papá no, pero mi mamá sí. Pero te iban formando, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, yo cuando me casé, pues yo ya sabía hacer de comer, el qué hacer, esto, lo otro, y ahorita hay muchos que ni siquiera hacer su comida o hacer su cuarto saben hacerlo. Entonces, yo creo que en esa parte también yo reconozco que sí a veces hay que ser un poco estrictos con los hijos para formarlos bien, para que sean unos buenos hombres o mujeres de bien. Entonces, yo me recuerdo que mi mamá escuchaba mucho Radio Ranchito todo el día. Recuerdo que yo entraba a las 2 de la tarde a la escuela, en la primaria, y escuchaba una radionovela de Una flor en el pantano. Y después escuchaba Vicente y Pedro, o era primero Vicente y Pedro, luego Una flor en el pantano, pero era antes de que yo me fuera a las 2 de la tarde a la escuela, que mi mamá estaba escuchando toda Radio Ranchito. Ella la tenía todo el día. Además, se te va quedando, porque como es cantado el jingle, ya como sabías. Que ya, uno lo va recordando. Entonces, pues ya mi mamá lo ponía para oír la hora y para oír sus novelas. Era lo que más le gustaba. Entonces, porque estaba haciendo la comida y ya apúrale porque ya se te hace tarde para la escuela. Entonces, son etapas bonitas. Ya después uno, pues que ya se va a la secundaria y bien temprano. Entonces, prácticamente creciste escuchando Radio Ranchito porque tus papás ya escuchaban también lo que era la estación. No, incluso mis hijos también crecieron escuchando Radio Ranchito, que yo los dejaba con mi hermano o mi mamá y ellas tenían Radio Ranchito y ellos también crecieron escuchando Radio Ranchito. Entonces sí ha sido como una tradición familiar que va como de generación en generación. Entonces, ¿tuviste un trabajo previo antes de entrar a Radio Ranchito? Sí, estuve trabajando como secretaria en un taller aquí en la colonia industrial. Después estuve allá cerca de CU en otro taller y de ahí me surgió la oportunidad de que ocupaban aquí en Radio Ranchito una continuista. Entonces tengo pero ¿cómo era esa parte de cuando se buscaba trabajo? ¿Salía en el periódico o te avisaban por recomendación o cómo era? Bueno, yo entré por recomendación. A mí me avisó una amiguita mía que estaban buscando aquí en Radio Ranchito y vine a entrevistarme. Recuerdo mucho que fue en diciembre que vine a entrevistarme con el gerente, el señor José Guadalupe Muñoz, que duró muchos años de gerente aquí en la estación. Y me entrevistó y me dijo, no, sí te vas a quedar. Entonces renuncié al otro trabajo que tenía y me dice, vas a entrar el 1 de enero. Y yo dije, pues el 1 de enero no se trabaja, ¿verdad? Eso social, pero si él me dijo que me presente ese día. Ese día vengo. Pues yo ese día vengo y sí, ese día vine, estuve aquí el 1 de enero a las 9 de la mañana, bien puntualita, llegué antes. Y aquí estaba el gerente, o sea, a pesar de que dices tú, bueno, pues los gerentes a lo mejor esos días que no son laborables no vienen, él estaba aquí porque él siempre recuerdo que decía que la radio trabaja los 365 días del año. Y eso yo te lo puedo confirmar ahora también como locutor, que sé que los días que son festivos para muchos, pues los que nos dedicamos a la radio tenemos que estar al pie del cañón o simplemente incluso hasta para programar. Oye, Lucy, entonces llegaste aquí ese día que no era laboral, pero aquí estaba el gerente, claro. Pero ¿cuál fue el primer puesto con el cual ingresaste? En el que yo ingresé es continuista discotecaria. Continuista discotecaria. Me suena algo de los discos. Ajá. Sabemos que antes la radio se manejaba de maneras diferentes. Yo conozco por las experiencias que me han platicado pues acerca de antes de los discos de vinil. No sé si son los primeritos con los que llegaste. Sí, cuando yo llegué pues nada más en la cabina pues era la consola. Había unas cartucheras que ahorita ya pues años que ya no se utilizan. Las cartucheras era para poner los spots comerciales. Eran unos así cartuchotes grandototes. Y ahí se grababan los spots comerciales y se iban transmitiendo. Y la música era en el de acetato, en el disco de vinil que tú mencionas. Ahí lo iba tocando el operador. Entonces, yo era continuista. La continuidad en la radio es, por ejemplo, ir programando los spots que los clientes van contratando. Entonces antes pues no había computadora cuando yo entré. No había una acción, entonces era como en seco se podría decir cuando grababan la voz. La voz tenían
una como cintas así grandotas que daban así vueltas, no sé si lo has visto así como Sí, en la creo que tele. las películas. Ajá, ese era para grabar. ¿Por qué? Porque en un cartucho ponían la música, ponían el disco, ponían el cartucho donde iban a grabar el comercial y ponían la cinta, que era donde a veces ya tenían grabada su voz. Primero la grababan en frío y ya después ponían el disco para fondearlo y en ese cartucho ya iban grabando la voz que tenían en frío grabada con la canción. con la canción, pero ahí nada de que me voy a equivocar. Tenían que grabar a la primera, sí. Entonces sí era más complicado porque ahorita pues, grabas, te equivocas, Vuelves a repetir. vuelves a repetir, no pasa nada. Ahí era más complicado porque si no tenías que estar haciéndolo y haciéndolo. Entonces todo eso a mí me tocó verlo. Yo en mi puesto lo que hacía era la continuidad, que por ejemplo con los clientes que contratan, pues les dabas tus horarios, pero tampoco no, era todo manual. A mí me tocaba ir anotando, por ejemplo, le ponía un cartucho, el 05, de algún cliente en especial. Yo tenía que irlo anotando, teníamos para cada 5 minutos los cortes, pero era manual. Si eran 10 O sea, tú spots al día, escribías sí. cómo iban a salir, a qué hora salía, Sí, para poder... si eran las 8 de la mañana y otro pasaba a las 9:50, entonces tenía que poner aquí el 05 pasa a las 8 de la mañana. Luego a las 9:50 en otra hojita, en el corte de las 9. Y después que ya salía ese cliente, por ejemplo a fin de mes que por el regular se terminan algunas pautas, ahora bórrale todo porque ya el siguiente día ya no tienen que salir. Okay. Entonces sí era más trabajo estar haciendo todo eso. Ahorita ya con la tecnología, las computadoras, ya es más fácil porque ya incluso hay programas que te van ayudando, generándote los horarios de los clientes. Y en este año del cual ingresaste, ¿de qué año estamos hablando, Lucy? El 1 de enero de 1995. Todavía no nacía, Lucy. Todavía al menos nacía. ¿Ves cuántos años llevas aquí en las instalaciones de Radio Ranchito? Acabo de cumplir 31 años. Ya te tocó aquí en el centro histórico porque recuerdo que antes estaban ubicados en otro lugar. Cuando yo entré, estábamos contra esquina del Colegio de San Nicolás, en un edificio ahí enfrente de la biblioteca pública. Ahí yo estuve 10 meses porque en octubre nos cambiamos aquí a las instalaciones que estamos ahora. Aquí ya tenemos pues 31 años, porque yo cuando entré nada más duré 10 meses allá. O sea que este año cumplen 31 años en octubre en este edificio, pero sí a mí me tocaron 10 meses allá y aparte... Por ejemplo, para explicarte también que era discotecaria. ¿Por qué? Porque como todos los acetatos, había que acomodarlos. Entonces yo tenía por orden alfabético de la A a la Z, porque teníamos un programa incluso de La Chaparrita de Oro. Yo me tocaba hacer la programación, esa era complacencia por carta. Entonces la gente enviaba tus cartas aquí a Radio Ranchito y yo hacía la programación, ya leía las cartas, si eran para el novio, a lo mejor para alguien que ya ni lo querían, le ponían el vato gacho. Entonces ya yo buscaba, hacía la relación de qué cartas íbamos a pasar en ese programa y tenía que buscar los discos. O sea, si tenía de puros Bukis, los Tigres del Norte, las Jilguerillas, pero esos eran los discos grandes de vinil, pero teníamos unos chiquitos de, no sé, Revolución 45, no sé qué, se llamaban así pequeñitos también. Y esos los tenía por orden alfabético. Me acuerdo mucho que pedían uno de Poncho y sus pajarillos. Ese pues lo tenía que tener en la P de Poncho, ahí siempre ya buscaba. Por orden alfabético. Entonces pasaste de los discos de vinilo a lo que era el cassette también. No, el cassette no. Aquí fue primero los de vinil, los grandes y unos pequeñitos. O sea, ese mismo se hizo más pequeñito. Ajá, había de los dos discos. Entonces ya de ahí, ya como en el 2000, creo que ya nos pusieron, creo que antes del 2000, ya nos pusieron lo que fue la computadora, entonces ya se iba metiendo todas esas grabaciones, los locutores eran los que iban metiendo todos esos discos para que quedaran ya en la computadora. Oye, Lucy, ¿y qué pasaba? Sabemos que actualmente nosotros dejamos programados la radio 24/7, pero en ese entonces, ¿qué se hacía cuando ya no había locutor? Pues se apagaba la estación. O sea, literal sí, se iba. Sí, no había quien se quedara, no había computadora, entonces no podía ser en automático. Recuerdo que cuando yo entré estaba de locutor Pepe Gaitán, estaba José Luis el Más Feliz y creo que de locutores eran ellos nada más. Porque ¿Gangosito quién era? Era el gerente, el señor José Guadalupe Muñoz, él era el que hacía de Gangosito. Entonces
los horarios, lo que había era operadores de cabina, y cuando no había locutor, pues los operadores pues ponían la música, saludos que ya tenían grabados como en esos cartuchos, y ya que salía el operador, el último que saliera a las 12 de la noche, pues ya no había nada hasta las 6 de la mañana del siguiente día que entraba un nuevo operador. Y los locutores pues trabajaban menos horas, trabajaban 4 horas cada locutor. Entonces había programas con un locutor, no me acuerdo si había otro locutor, pero nada más ahorita me acuerdo. Yo recuerdo que, bueno, también antes era la parte de que estábamos en la madrugada. En la madrugada también había incluso locutores un tiempo, ¿no? Ya después sí hubo tiempo aquí locutores en la estación, pero ya fue tiempo después. Incluso yo recuerdo que nada más había voces de hombre, porque los locutores nada más eran hombres. Y cuando ocupaban grabar un comercial para alguna tienda comercial, con voz de mujer, comadrita, compadrito, vaya a comprar, a lo mejor en muebles del centro, el pueblo está contento. Entonces nos tocaba a nosotros como mujeres venir a dar la voz porque no había locutoras. Ahorita ya tenemos locutoras, pero en ese tiempo, pues, ¿quién va a grabar el de comadre y compadre? Y todos. Ajá, pues ya era tanto yo, y si no era otra compañerita de ventas, Alma, también daba su voz, o incluso ahorita la que es la gerente, Irma, también daba su voz. Ella era la secretaria del señor Muñoz, y ella también llegó a dar su voz para comerciales que ocupaban voz de mujer. Oye, se me hace algo impresionante conocer pues esta trayectoria y todo este proceso que has pasado, que pues se dice fácil estos 31 años, pero sé que no, porque siempre hay altas y bajas en todos los aspectos. ¿En algún momento llegaste a pensar en irte, Lucy? Yo le decía a mi esposo cuando ya tuve mi primer chiquillo, decía a mi esposo, salte, ya renuncia. Y le digo, ¿y tú me vas a dar seguro social? Porque siempre ya uno que ya duró tiempo acostumbrándose quizás a ganar un poquito de dinero, pues ya vas diciendo, se me antojó esto, voy y lo compro. Oigan, pues quédense con nosotros, más adelante vamos a platicar más acerca de estas anécdotas, de estas historias, en estos que son los perfiles del 102.5, así que no se despeguen, vamos a una pausa y regresamos. Seguimos compartiendo historias. Seguimos escuchando voces que dejaron huella. Continuamos. Hey, ¿ya pensaste cómo está tu mente el día de hoy? Soy la psicóloga Jessica González y quiero invitarte a conectar contigo en Frecuencia Mental. Aquí platicamos de lo que sí duele, de lo que casi nadie dice y de cómo construir una vida más consciente. Escúchanos todos los sábados de 7:20 a 8 de la mañana por el 102.5 FM, Radio Ranchito, y acompáñanos en transmisión en vivo por Facebook de Radio Ranchito, Presumiendo México Noticias Michoacán, y en el canal de YouTube Radio Ranchito 102.5 FM. Tú y yo tenemos una cita en Frecuencia Mental. Desde Michoacán y cualquier lugar del mundo, Presumiendo México. Alegría y diversión, con cariño verdadero. La música más bonita, aquí se toca primero. En música ranchera es la mera mera, Radio Ranchito es la primera. Radio Ranchito me gusta más. Seguimos con más historias, más recuerdos, más voces que forman parte de nuestra historia. Estamos de regreso.
Regresamos con más aquí en Perfiles 102.5 con Lucía Ávila, que bueno, ya en esta primera parte nos compartió más acerca de su vida y además ahora pues ya enfocándonos más a lo que es Radio Ranchito 102.5 en estos 31 años que lleva Lucy con nosotros, porque hay que recordar que Radio Ranchito pues está cumpliendo 60 años de aniversario. Lucy, pues ya nos platicaste un poco de cómo comenzaste y seguiste en este puesto hasta cuándo, después te moviste o qué fue lo que sucedió. Bueno, en ese puesto de continuista discotecaria quedé yo hasta el 2017. En el 2017 ya me pasaron a un área de coordinadora administrativa, donde ya es más facturación, atención al cliente, llamadas, teléfono, más que nada es todo eso, como todo lo administrativo. Y pues ahí he estado también muy, muy a gusto. Ok, tienes también ahora ya esta parte de la relación también con el cliente, porque sabemos que mucha gente también visita lo que es la estación y tú eres la cara pues también como de la empresa, porque ya te conocen o incluso hasta la voz en los comerciales. Sí, incluso por la voz me dicen, oiga, usted sale en el radio, porque todavía de repente ahorita el productor que es Cristian me llama, de repente ocupo una voz de una mamá y yo soy la voz de la mamá. Entonces, pero incluso también antes, recuerdo yo cuando mi hermano estaba de novio con mi cuñada, su papá de mi cuñada, él era ciego porque tenía diabetes, quedó ciego, entonces él se la pasaba escuchando Radio Ranchito y un día de esos dice mi hermano que llegó y él me identificó porque yo tenía la voz del programa de Paquita contra los hombres. Él ya sabía que yo grababa eso, entonces le dijo al señor, porque mi hermano es bien bromista, ¿para qué oye eso si tiene una voz bien chillona? Y el señor, ¿cuál voz chillona? Si la tiene preciosa su voz, ella debe estar guapísima. Pues mi hermano muerto de risa porque decía, ¿de dónde guapísima y de dónde buena voz? Si tiene una voz bien chillona. Le digo, es que él estaba ciego y él sí sabe apreciar la voz. Entonces ya le dijo que quería conocerme, aunque fuera por mi voz, que me llevara. Y sí, fuimos con mi hermano, lo conocí. Él feliz, el señor feliz porque me conoció, porque él siempre escuchaba ese programa y decía que yo tenía la mejor voz que había escuchado en toda su vida. Oye, es algo muy padre porque la magia de la radio antes no existían las redes sociales y era la parte de cómo te imaginas al locutor, que era algo padrísimo en la cuestión de cómo escuchabas a la mujer, cómo escuchabas al locutor y tú le manejabas el aspecto, ¿no? Como en dado caso ahorita de que tienen los apodos de El Potro. No, pues me lo imagino muy grande, me lo imagino pelón, no sé. Pues así te imaginaba este señor y yo creo que esa fue la experiencia que él se llevó. Sí, así es. Además también, por ejemplo, cuando fuimos a ver a Julián, que no había quien fuera a las ruedas de prensa. Mis compañeros locutores que no podían ni Julián, yo quería ser ganador. Ni Sergio, porque él quería ir nada más como fan, no como prensa. Entonces dije, pues yo voy. De todas formas, después de la rueda de prensa, pues me van a dejar ir a ver a Julián, ¿no? Entonces ¿recuerdas que estábamos ahí en el estadio? Nos metieron como al área de prensa. Entonces entré y pues como que pues todos los que ya sabían, porque siempre han ido a las ruedas de prensa, pues rapidito agarraron lugar. A mí me tocó parada y dije, bueno, pues aquí me quedo parada. Además no hice ni qué preguntar de repente. Entonces ya luego estaban como unos escaloncitos. Dije, ay, pues me voy a sentar ahí pues en lo que sale Julián. Y yo me senté en los escaloncitos, pero al frente tenían 2 hileras que no dejaron sentar a nadie. Lo tenían ahí hasta cerradito. Entonces yo estaba ahí sentada en mi escalón esperando que llegara Julián. Y en eso dicen, ya viene Julián. Y abren para que se pasen también enfrente los medios. Pues yo como estaba ahí sentadita en el escalón, pues yo agarré el lugar hasta adelante, así sin querer queriendo. Entonces ya dije, bueno, pues ya estoy aquí. Y le mando un mensajito a Sergio vía WhatsApp. Sergio, estoy hasta adelante. ¿Qué le pregunto? ¿Qué le pregunto si me toca preguntarle? Y ya Sergio me dio una pregunta, ni recuerdo qué pregunta, pero la vamos a buscar y a ver si el productor no la puede poner.
a otros ramos. Entonces nosotros pues de la oración, dígame, perdón. De Radio Ranchito. Para ti, ¿cuál ha sido el tema? ¿Cuál ha sido el tema que más ha marcado tu carrera? Porque para nosotros, pues cada quien tiene su tema, pero para ti, ¿cuál ha sido el tema que más ha marcado tu carrera? Mire, yo creo que todos en la carrera de Julián Álvarez Norteño Banda han tenido su granito de arena y han sumado. Desde Corazón Mágico, que fue el primer tema que lanzamos como Julián Álvarez Norteño Banda, Terrenal, que no fue un tema como sencillo, nunca se cortó como sencillo, pero la gente lo hizo suya y eso sumó a la carrera de Julián Álvarez Norteño Banda. La María en otro toque, en otro ambiente, Las Mulas de Moreno, y así me puede ir, oiga, por el lado de como Julián Álvarez Norteño Banda le puedo decir, cada tema ha sumado, cada tema ha hecho brecha y nos ha dado oportunidad de estar en diferentes generaciones, evolucionar a lo mejor también. Entonces, yo dije, pues ni me van a tomar en cuenta, ¿verdad? Yo de todas formas, cuando pasaron al área de preguntas ya en la entrevista, pues ya Sergio me había dicho una pregunta, pues yo bien levantando mi mano, bien valiente, ¿no? Levantando mi mano y pues muchos tan y les daban, puedes hacer la pregunta, y ya andaban preguntando. Yo dije, no, hasta que si me dicen, y si no, pues ya de todas formas aquí lo estoy viendo cerquititas aquí enfrente. Entonces de repente volteé a Julián y me dice que yo le haga la pregunta. Pues yo ya vengo de Radio Ranchito, le hice la pregunta. Yo bien emocionada porque nunca había entrevistado yo a un artista. Entonces yo bien feliz, porque también me tocó, por ejemplo, conocer a los Tigres del Norte. Incluso tengo una foto de Julián cuando vino aquí a la estación como en el 2014. Y a ver, las voy a buscar para que también el productor nos haga favor de enseñarlas. Sí, es que han sido muchos los artistas que han pisado Radio Ranchito 102.5, han sido 60 años. Y pues ha sido padre, ¿no? Conocer pues a tu artista favorito. En mi caso, yo tener esa oportunidad de poderlo entrevistar y de no actuar tanto como fan, sino un poco más profesional. ¿Hay un artista que haya venido y que digas, yo lo quiero conocer y que haya pisado aquí las instalaciones? Pues simplemente los Tigres del Norte. Yo me gusta mucho, fui a muchos de sus conciertos aquí en Morelia, pero me acuerdo que esa vez fuimos a un hotel donde estaban hospedados porque ahí nos iban a dar la rueda de prensa. Pues yo me les pegué. Estaba el señor Muñoz. ¿Quién quiere ir? Yo quiero ir. Pero sí, pues sí es la oportunidad de que muchos artistas vienen y tú vas y te sacas la foto. A lo mejor ahorita no son tan famosos, pero a lo mejor más adelante van a ser famosos. Entonces, con muchos artistas que han venido, pues sí tratamos de sacarnos la foto. Oye, sabemos también que el señor Muñoz pues fue una persona muy querida aquí en las instalaciones de Radio Ranchito, no solamente por el público, sino también por los trabajadores. Claro que sí, realmente yo puedo decir que fue un excelente gerente, realmente mucha gente, yo creo que por eso durábamos tanto en nuestro puesto, la gente, porque sí él era muy humano con los trabajadores. Oye, que hemos visto o has visto, yo creo que pasar a diferentes personajes a lo largo también de estos 30 años que has estado aquí. Pues sí, mucha gente ha pasado, tanto en noticias, de operadores de cabina, de locutores, incluso de becarios que han estado aquí con nosotros. O sea, han pasado infinidad de gente que conozco y pues que yo con todos, creo que yo he tratado de ser muy amable con ellos. Y espero que también tengan un buen concepto de mí. Así tiene que ser. Oye, Lucy, pues ya hablamos también de esta parte, pues padre, de estas experiencias, estas anécdotas que has tenido. ¿Alguna anécdota que te haya marcado durante estos años, que pueden ser incluso hasta situaciones familiares que las hayas vivido aquí en Radio Ranchito? Que las haya vivido aquí en Radio Ranchito, pues ¿qué será? Pues no, ahorita no me llega ninguna. Pues es que casi toda la vida esta ha sido como mi casa, o sea, realmente todo lo he pasado aquí. Cuando falleció mi esposo, recibí mucho apoyo de mis compañeros, o sea, situaciones difíciles, incluso en situaciones alegres también, porque pues, los logros de mis hijos, ahora el que ya es médico, pues también, no, ya se va a graduar mi hijo, o ya entró cuando iba a entrar, porque su papá no le tenía fe para entrar a medicina. Ya hizo su examen y quedó a la primera. Entonces, todas esas emociones, tanto de alegría o a lo mejor como de tristeza, yo creo que los he compartido con mis compañeros aquí en la estación,
porque pues al final de cuentas somos una familia, todos los que trabajamos aquí, porque la mayor parte del tiempo estamos aquí más que en la casa. Oye, también para los jóvenes que estén viendo esta transmisión, este video, ¿qué consejo nos puedes dar, Lucy? Porque se dice fácil, pero pues no es tan sencillo. Sabemos que obviamente te has adaptado tú también al cambio de todas estas generaciones, pero ¿qué les puedes decir para que amen lo que están haciendo? Es que si amas lo que estás haciendo, no se te va a hacer difícil. O sea, si tú te gusta, por ejemplo, tú que estás en locución, a ti te gusta, a ti no se te va a hacer difícil. Aunque te pongan retos, metas, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque te gusta hacerlo. Entonces, si nosotros nos gusta lo que hacemos, vamos a seguir y no se nos va a hacer pesado porque es algo que te gusta. No vas a decir, ay, ya no quiero estar aquí en este trabajo, no me gusta. Entonces eso no es para ti. Punto clave, amar lo que haces, amar lo que te gusta. Es un consejo muy bueno para que no lo veas como trabajo. Y sin duda pues es algo muy importante, y también aquí en Radio Ranchito que pues sabemos que nosotros destacamos los valores, Lucy, justamente en lo que son los meses y en este mes, lo que es el mes familiar, pues somos un concepto simplemente familiar, o sea que nos puede escuchar toda la familia, Lucy. Claro que sí, Radio Ranchito siempre ha tenido ese concepto de tener esos valores, de siempre la familia que esté unida. Entonces, como es una estación también, pues donde la puede escuchar la mamá, el papá, la abuelita, el abuelito, el nieto, el niño chiquitito, porque yo recuerdo que incluso cuando teníamos el programa con el Gangosito daba premios al aire y venían y preguntaban, ¿y quién es el Gangosito? Y entonces luego el gerente siempre tenía una bolsa llena de pelotas en la bodega. Tráigale una pelota al niño porque preguntó quién es el Gangosito. Porque preguntaba por él, Sí. La parte padre de este personaje y también de la humanidad y el contacto que tenemos con la gente, porque también la gente es parte de la familia, la gente es la que ha hecho a Radio Ranchito y también que se posicione en el lugar que estamos. Que de hecho recapitulamos también al corte pasado, antes de irnos a la pausa, estábamos platicando acerca de estas cartas que se mandaban o que te llegaban a ti, Lucy, Sí. para mandar canciones o incluso para mandar saludos, que eso también sabemos que lo hacían mucho en las rancherías cuando antes estábamos en lo que era el AM. Claro que sí, porque nos hacían una cartita, a lo mejor porque les gustaba a un muchacho, pues le pedían una canción de amor, o porque ya lo terminaron el vato gacho, o incluso para sus papás. Yo recuerdo mucho el rebozo de mi madre, cómo la pedían para, si su mamá ya había fallecido, la pedían mucho el 10 de mayo. Entonces incluso de Estados Unidos, recuerdo que venían y es que quiero una canción para mi mamá porque ya falleció, quiero el rebozo de mi madre o Madrecita Flor Divina, que eran canciones especiales que solicitaban para el Día de las Mamás. Así es, dependiendo también lo que era la temporada, que eso es algo que a mí me hubiera gustado vivir. Ya ahorita pues a través de las redes sociales es más fácil mandar un mensaje, pero siento que hay cosas que de la radio que no se tuvieron que dejar de hacer o que no tuvieron que dejar de suceder, como esta cuestión de las cartas. Pues todavía diles, háganme su cartita. Para porque, que no la manden. Ajá, y tú lees la carta, porque se leía toda la carta, de saludos para, si era para el novio, pues para fulanito, que de tal rancho y que de parte de fulanita. O si eran para sus papás, incluso mandaban para toda la familia, para mi tío fulano, sutano, mengano, perengano. Había unas cartotas que llenas y así las leía el locutor. Oye, Lucy, y bueno, ya hablamos un poco de lo que es el pasado, ahora vámonos al futuro. ¿Qué es lo que viene para Lucía Ávila aquí en Radio Ranchito? ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué metas tienes? Sabemos que puedes tener también tus metas, tanto personales, pero también dentro de aquí de la estación. Pues dentro de la estación, pues yo espero seguir durando otros años más hasta que me jubile, porque pues a mí me gusta mi trabajo, estoy a gusto y pues quisiera seguir aquí en la estación. Primero Dios, pues espero que sí siga muchos años más y pues esa es mi meta, ¿no? Seguir aquí en la estación, que no me cambien tan pronto y dejar el legado, ¿no? Con mis compañeros, que sepan pues que realmente pueden durar mucho tiempo en un trabajo si te gusta. ¿Por qué? Porque no se te hace pesado. ¿Tienes miedos, Lucy? Miedos, pues miedo quizás a... Muchas veces nosotros como jóvenes tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a no cumplir algo,
una expectativa o algo, pues creo que eso a lo mejor fluyendo. vas fluyendo. Yo siempre cuando Sergio me dice, no, esto, lo otro, no pasa nada, Sergio, échale ganas, tú puedes, porque a veces sí nos exigen, pues a lo mejor algo en el trabajo, y nosotros tenemos que aprender a soltar esos miedos, porque tenemos la capacidad de hacer lo que nos piden, y si nos gusta, pues mucho más. Así es. Oye, Lucy, pues fue un gusto tenerte aquí a través de Perfiles 102.5, conocer tu trayectoria, conocer todas estas experiencias, que sobre todo que conozcan esta parte vulnerable de que pues somos también seres humanos, nos equivocamos, tenemos nuestros errores, pero sobre todo es de que siempre tenemos pues una sonrisa para salir adelante, y eres tú una de esas personas que siempre está al pie del cañón y que siempre tiene una sonrisa a pesar de las adversidades. Y pues quiero agradecerte a nombre de todo el equipo de Radio Ranchito por estos 31 años que estás cumpliendo, y además por ser parte también de este aniversario de los 60 años. No, yo estuve también en el aniversario de los 30, ahora me toca el aniversario de los 60, entonces pues muy feliz de estar. Muchísimas gracias, Lucy. Pues nosotros despedimos este bloque. No se despeguen las próximas emisiones de Perfiles 102.5 porque tenemos a más invitados especiales para todos ustedes. Durante 60 años, una voz ha acompañado a Morelia, ha contado historias, ha unido generaciones y ha construido identidad. Hoy abrimos el micrófono para escuchar a quienes hicieron posible este legado. Esto fue Perfiles 102.5.